Los aceites de semillas son la mayor porquería que te puedes meter en el cuerpo. Considerar los alimentos es un insulto a la inteligencia. Este vídeo lo voy a dedicar a dejar claro que aunque yo siempre hago mucho hincapié en el exceso de carbohidratos y lo perjudicial que es eso, he de decir que los aceites vegetales, los aceites de semillas en concreto, son algo que es todavía peor y no le damos la importancia que tienen. Así que vamos a empezar contextualizando un poco y poco a poco iremos aterrizando sobre los aceites de semillas que son los protagonistas de esta información. Bueno, dentro de los lípidos tenemos las grasas y los aceites. Se puede decir que las grasas son los lípidos que son sólidos a temperatura ambiente y los aceites son líquidos a temperatura ambiente. Bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hace que una grasa sea sólida a temperatura ambiente y un aceite sea líquido? Simplemente su estructura molecular. Aquí no se pretende dar una clase de química, ni atómica, ni nada por el estilo. Vamos a decir de forma muy elemental que los carbonos están unidos a hidrógenos en una molécula de grasa saturada, por ejemplo. El carbono está unido con enlaces sencillos, con enlaces simples que se llaman, y cada átomo de carbono está unido a dos hidrógenos. En cambio, cuando en esa cadena larga de carbonos unida a hidrógenos que está saturada porque está saturada de hidrógenos, no entra ni un hidrógeno más, de repente uno de esos enlaces sencillos es doble, ahí desaparecen de esa molécula de repente dos hidrógenos. Tiene dos hidrógenos menos que la estructura de grasas saturadas. Y esta es la monoinsaturada. Bien, esta grasa monoinsaturada, por el hecho de no tener todos los hidrógenos, de faltarle dos, la hace más, la hace más frágil. Y esto hace que, entre otras cosas, sea líquido a temperatura ambiente. Pues cuando pasamos de una monoinsaturada a una poliinsaturada, que es lo mismo, que tiene varios enlaces dobles, no uno como la monoinsaturada, tiene dos o más, pues ahí faltan cada vez más hidrógenos, cada vez es más frágil, cada vez tiene más otras cualidades y sigue siendo el líquido a temperatura ambiente. Entonces, los aceites son los lípidos o grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. A veces digo grasas y lípidos de forma indistinta, pero no es exactamente lo mismo, ¿eh? Disculpa que a veces meta la pata. Bueno, en definitiva, tenemos que hablamos aquí de los aceites primero en general y luego sacaremos algunas excepciones de esta información porque los voy a poner a parir. Entonces, bueno, ya hablaremos del aceite de oliva virgen extra, del de aguacate, del de palma. Bueno, hay ciertos aceites que se salvan de la quema por algunas características que tienen, pero la gran mayoría, y estamos hablando, que tengo por aquí la lista, girasol, maíz, soja, canola, colza, algodón, cártamo, sésamo, uva, lino, aguacate, mostaza, calabaza, todos estos directamente ni te acerques a ellos, nunca bajo ningún concepto, ni prensados en frío, ni tienen no sé qué antioxidantes, que seguro que los tienen, que no lo discuto, pero tienen una serie de inconvenientes de los que no se te habla porque te los quieren vender y créeme, no es algo bueno para el cuerpo. Entonces, vamos a empezar a diferenciar. Primero, el aceite de oliva, el aceite de palma, el aceite de aguacate, el aceite de coco, que no lo nombré antes, también se salva de la quema. Estos cuatro se hacen con la pulpa del fruto. Se hacen con la pulpa. El coco, por ejemplo, se considera una semilla gigante, pero es la parte de la pulpa de la semilla y no con la semilla que se hace, con la parte tóxica de la semilla que se hace este aceite, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con sacar el aceite de las semillas del otro tipo que hablábamos, de una semilla de girasol, por ejemplo. No tiene nada que ver. Entonces, en la extracción de esos aceites, de estos frutos, vamos a llamarlo así, para hacer la diferencia, ahí no hay aceite de los huesos, del hueso de aguacate, por ejemplo, no, solamente de la pulpa del coco, la parte blanca, la parte comestible, esa parte de ahí, solamente de ahí se saca el aceite. De la aceituna, pues lo mismo, ¿no? Ya sabemos de qué parte estamos hablando y no del hueso, porque del hueso también se saca el aceite y eso es un desastre, ¿vale? Pero hablamos del aceite de oliva virgen extra. Bueno,
El aceite de estos frutos, de estos 4 frutos, el de palma igual, tiene las mismas características, se salvan de la quema por eso, porque están hechas están sacados de una parte donde no hay toda la porquería que hay en las semillas y se evitan parte del proceso industrial de extracción que se aplica en los aceites de semillas porque no hay más remedio. Entonces, aceite de coco, si puede ser prensado en frío, virgen, extra, el de oliva igual, el de palma y el de aguacate, bueno, no sé, el otro que me faltaba por decir. Estos siempre con procedimientos mecánicos de prensado, temperatura muy leve y sacarlo de esta forma tan mecánica y tan limpia. Estos aceites se pueden consumir. No sé si serán lo mejor que se puede consumir, si será mejor que tomar una manteca, lo dudo, o que tomar mantequilla, lo dudo, o cualquier cosa de estas que las que promovemos en la alimentación natural reparadora. Pero no son para nada tan perjudiciales como lo que vamos a hablar aquí. Bueno, el aceite de oliva virgen extra, que tan buena fama tiene, tendrá sus argumentos para tener esa fama. Cardioprotector y tal, omega 9, ¿no? Es lo que se le atribuye, que es muy rico en omega 9, que por cierto son poliinsaturados, pero bueno, que tienen unas características que parece ser son saludables, ¿no? Dicen. Bueno, pues el aceite de oliva virgen extra se obtiene pues como un prensado y con una temperatura muy ligera, o sea, apenas hay una modificación de la estructura del aceite que se obtiene, es muy mecánico, muy limpio. Pero con los restos que queda de ese prensado, que quedan partes de la cáscara, de la pulpa, también queda una parte, y los huesos, eso se somete se tritura, se somete a un montón de procesos químicos y a partir de ahí se siguen obteniendo las diferentes categorías de aceite de oliva, que no es el aceite de oliva virgen extra. Y eso es una mierda. Bueno, te invito a que te alejes de ello. ¿Por qué? Porque se le somete a este aceite de oliva virgen extra a los mismos procedimientos químicos, térmicos, aberrantes de los aceites de semillas que vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Así que por muy aceite de oliva que ponga en una lata, un pescado, sardinas en aceite de oliva, por ejemplo. Si no es en aceite de oliva virgen extra, no la compres, no consumas eso, no te conviene el aceite de oliva o el de orujo de oliva, que es todavía peor. Cualquiera de las variaciones del aceite de oliva que se usan para freír es una aberración para el cuerpo y para la salud. Y entran en la categoría de lo que voy a nombrar ahora. Y ahora vuelvo a repetir, nos vamos a recrear con los de semillas, con el verdadero veneno, ¿no? Y aquí tenemos girasol, maíz, soja, canola, ya sé que lo dije antes, colza, algodón, cártamo, sésamo, uva, lino, cacahuete, mostaza y calabaza. Todos estos aceites de estas semillas, mira, semillas para empezar, de decirte que es la parte más blindada de la planta. En el episodio anterior, en el vídeo anterior, hablábamos de los antinutrientes. Se me olvidó decir una cosa muy importante. Ya hablé de la guerra química que tienen las plantas, que es la única manera que han encontrado de protegerse. Bueno, la única. También hay pinchos y hay otras posibilidades, pero sobre todo guerra química con antinutrientes, venenos, ¿no? La parte más blindada de la planta, la parte más protegida, la que más venenos va a tener para evitar a toda costa que ningún ser se las coma o que se las coma, que las triture, porque que te la comas la planta encantada, te comes un fruto con sus semillas dentro, si no las masticas, saldrá envuelta en un estiércol. Ese es el diseño biológico maravilloso, pero no interesa en absoluto que muerdas esa semilla, que la machaques o que la tritures tú en tus semillas de chía y te haces ahí tus cosas y te comes todo feliz tus semillas. No tiene ningún interés la planta en que hagas eso y lleva una gran protección de tóxicos y antinutrientes. Entonces, para empezar, ya de entrada, por definición, hacer un aceite de eso no es una buena idea. Y si consigues con toda esa mierda que tienen, que también tienen cosas que se consideran muy interesantes, ¿no? Como antioxidantes y tal, que las tendrán, si no lo dudo. El tema es que no se habla de la parte del inconveniente, ¿no? Solo lo que te interesa para venderlas. Bien, pero
¿Qué habrá que hacer a nivel de fabricación, a nivel de factoría, para que de ese veneno, de esa semilla altamente protegida, venenosa y compacta, poder sacar un aceite que sea comestible? Vamos a verlo. Aquí voy a dar un poco de información al respecto para que te hagas un poco a la idea. Pero antes de entrar ahí, vamos a hacer un poco de historia. Vamos a revisar la historia de cómo empezó el uso de los aceites. Se venía usando tradicionalmente, pues, el aceite de las ballenas para lubricar la maquinaria industrial, ¿no? En la era industrial moderna, la caza de ballenas tuvo un protagonismo importante y la grasa de las ballenas, pues imagínate la cantidad de grasa que puede tener una ballena, ¿no? Todo eso se usó para ese fin, pero claro, llegó un momento en que empezó a escasear las ballenas, ya se pusieron serios con proteger la especie, se empezaba ya a no permitirse la pesca de esos animales marinos y en un momento dado, no sé si fue el año 1870 o cuándo fue, se empezó a usar las semillas de algodón, porque se venía cultivando algodón, pero claro, no sabían qué hacer con las semillas. Y a alguien se le ocurrió la idea de poder intentar extraer el aceite de ahí para lubricar lo que estaban lubricando hasta entonces con la grasa de las ballenas. Efectivamente, ahí nace el aceite de semilla de algodón, pero su finalidad era para las fábricas, para máquina herramienta, para maquinaria, en definitiva. Bueno, pues en un momento dado, en el año 1911, un fabricante de jabones y un fabricante de velas se dieron cuenta, porque se inventó la hidrogenación, era ahí hidrógeno, inyectar hidrógeno en ese aceite que se obtenía de sacar el aceite de la semilla de algodón. Inyectando hidrógenos consiguieron solidificar ese aceite y convertirlo en una grasa. Esa grasa, en 1911, nació como Crisco gracias a la fusión de el que vende las velas y el que vende los jabones, que podía salir mal ahí, ¿verdad? Pues fabricaron Crisco, la primera manteca vegetal. Así lo llamaron, como el sustituto de la manteca, pero mucho más barato, como siempre. Bueno, pues eso se empezó a promover su consumo. Décadas más tarde, en los años 20, 30, 40, poco a poco fueron desarrollándose las margarinas. Acabaron apareciendo. Y las margarinas era la versión vegetal de la mantequilla. ¿Vale? Entonces, Crisco era la manteca vegetal y la margarina era la mantequilla vegetal. ¿Qué pasa? Que nació en un tiempo en el que ya se empezó a demonizar, en los años 60, el colesterol, el trabajo de Ansel Keys y bueno, todo eso, el fraude científico que hubo ahí, ya he hablado de eso en un vídeo, y se empezó a potenciar muchísimo los aceites vegetales que antes de los años 60, un poquito antes, en los años 40, ya se consiguieron desarrollar, meter aceites en botellas para que la gente friera con ello, gracias a una hidrogenación ligera, un proceso químico que se acaba de descubrir y posibilitó eso, ¿no? La venta de los aceites para cocinar, el aceite como lo conocemos ahora. Y se le dio el bombo y platillo a partir de los años 60 como la versión más saludable posible, evitando el colesterol a toda costa. Bueno, eso supuso un desastre para la salud de la sociedad. Yo estuve viendo, cuando estaba estudiando este tema hace ya 3 años, yo estaba viendo las gráficas del consumo de los carbohidratos y cómo estaban pasando con el pasar de las décadas, cómo iban incrementándose los niveles de enfermedades metabólicas. Sí, cuadraban, pero bueno, más o menos no es que llevara una línea, una coherencia absoluta. Más o menos, según iba subiendo el consumo de carbohidratos, la gente se iba enfermando más, pero es cuando vi todo el trabajo de investigadores sobre los aceites vegetales de semillas, cuando salieron al mercado y cómo fue la venta, el consumo, la gráfica, sí que era absolutamente paralela, se ceñía perfectamente al estado de enfermedad metabólica de la gente con el pasar de las décadas. Era asombroso. Yo ahí me di cuenta, vaya, parece ser que los aceites, evidentemente los carbohidratos en exceso, generan un problema de inflamación, seguro, de glicación y todo esto,
pero los aceites vegetales es demasiado, se ajusta demasiado a todo el problema que ha habido. Entonces, ahí vi claro que efectivamente son bastante tóxicos, un gran problema para el ser humano. Nunca tomamos aceites en la historia de la humanidad, solamente empezamos a tomarlos antes de ayer. Y efectivamente tienen el impacto que tienen en el organismo. Te recomiendo que te alejes de ellos encarecidamente. Allá tú. Bueno, pues dicho esto, este pequeño repaso a la historia para que veas que el tema de los aceites es súper reciente y que salió de una forma totalmente, vamos, no sé, por casualidad, por un interés económico, nada más empresarial, como casi siempre con estas cosas. Y ahí estamos tomando aceites como locos. Piensa que cada vez que vamos a comer a un restaurante, no van a estar cocinándolo con una grasa saturada para ti. Van a mirar el costo-beneficio. Y eso implica aceites vegetales o bloques de manteca, la manteca vegetal asquerosa esta. O, en fin, esto es lo que estás consumiendo cuando te haces una carne a la plancha en un restaurante, cuando te hacen un arroz del tipo que sea. No van a estar haciéndotelo con las grasas que serían ideales para tu salud. Tienes que saber que tú en casa tienes el control de lo que comes, pero fuera de casa no. Si quieres, al menos, mira, que seas consciente que cada vez que estás fuera, es muy probable que estés consumiendo algo que está cocinado con algún tipo de los aceites que estamos diciendo ahora. Bien, vamos a entrar en los tres problemas que presentan los aceites de semillas, que es de lo que vamos a hablar. Vamos a dejar de afuera ya de aquí el aceite de oliva virgen extra, el de aguacate, el de palma y el de coco. Eso ya quedó claro. Vamos a hablar de todos los demás. Tema 1 es simplemente su fabricación. ¿Cómo se han fabricado? ¿Qué han tenido que hacer a esas semillas? Una semilla de uva. Coges una semilla de uva con la mano, pequeñita, dura como una piedra. ¿Qué le tienen que hacer a esto para conseguir sacar de ahí un aceite de la semilla de la uva? Bueno, pues vamos a verlo. Primero, le hacen una extracción, bueno, lo muelen y todo eso, evidentemente, ya sabemos que ahí están triturando cosas que son muy maravillosas, antioxidantes, acojonantes, con mierda pinchada en un palo de antinutrientes y venenos, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que hacen? Primero le meten un solvente, que normalmente suele ser el hexano, para extraer la grasa que puedan. Eso para empezar. También está, eso es la extracción con solventes. Luego viene el desgomado, que es un tratamiento para retirar lo que llaman ellos las gomas, que esto se hace con agua o con ácido fosfórico. Y se trata de hacer que no esté turbio el aceite, porque el aceite sale súper turbio. Bueno, pues esas partículas las limpian con o bien con agua o bien con ácido fosfórico. El siguiente es la neutralización de los ácidos con soluciones alcalinas. Y ahí, claro, te tiran soluciones alcalinas a ese producto, a lo que va saliendo como paso a paso. El siguiente es esto, ¿no? Es tirar soluciones alcalinas para neutralizar los ácidos que hay ahí y claro, ¿qué pasa? Que al hacer eso aparecen jabones. Esos jabones los retiran en el siguiente paso, que es el lavado y el secado, cuya función es, o cuya intención es, eliminar los jabones que se crearon en el paso anterior. Luego está el blanqueo. Aquí utilizan arcillas activadas para eliminar los pigmentos y los metales. Blanqueo. Luego la winterización, eliminación de ceras y otras partículas. Y para eso lo que hacen es lo someten a un frío controlado durante varias horas, muchas horas, a una temperatura muy controlada, muy pequeña. Bueno, es una temperatura baja, sí debe ser sobre cero, pero para que se condensen esas ceras y las puedan retirar. Luego hay un filtrado y finalmente, al producto final, lo que va saliendo, lo tienen que disodorizar, o sea, quitar los olores y los sabores. Y eso lo hacen con vapor entre 180 y 260 grados. O sea, estamos hablando de que un aceite que debería ser algo, uno piensa, viene en una botella preciosa, ¿no? Oscura, para que no le dé la luz y no se estropee, casi de gourmet.
Y lo que han hecho para obtener eso es una mierda que no te imaginas de procesos químicos, térmicos y mecánicos bueno, lo que ahí sale, no hay manera de que eso sea comestible. De hecho, en el aceite de oliva virgen extra, esa categoría de aceite de oliva que he dicho que simplemente es prensado, una temperatura moderada, muy bajita, no sé, son 27 grados. No hay una alteración molecular, todo bien, ¿no? Los traen, perfecto. A veces ese aceite de oliva tiene defectos pues, de acidez, de olor o de sabor, y ya lo llaman aceite de oliva virgen, sin la palabra extra. Ya es cuando compras aceite de oliva virgen, sin más, estás comprando un aceite de oliva virgen extra con algún defecto. Se supone que son defectos leves, se supone. Pero el resto de los aceites, el aceite de oliva de diferentes grados de acidez, el de orujo de oliva, todos los demás de oliva que existen en el supermercado, pasan por todos estos procesos. Y al final queda una mierda transparente que no tiene ni color, que para que tenga color y sabor aceite de oliva, que recuerde algo a que viene de la oliva, lo que hacen, y esto es obligado para consumirlos, están obligados a hacerlo, tienen que echar una parte de aceite de oliva virgen extra o virgen para darle ese color y ese aroma y ese sabor sutil a oliva. Es que no sabe ni a oliva tras todos esos procedimientos. Pues con estos aceites de los que te he hablado hasta ahora, de semillas, es que desde el segundo uno no saben a nada. No hay manera de que la gente se meta eso. Le tienen que hacer de todo. Los tienen que blanquear, quitar el olor, quitar, o sea, para que no se enrancien, hacerles esto, lo otro. Un desastre. Bueno, pues ¿qué pasa con estos aceites de semillas? Que son un desastre por el procedimiento de fabricación, ya está. Es súper artificial, ahí no hay nutrientes ninguno y sí, tienen omega 6, son muy altos en omega 6, pero esos omega 6 que vienen ahí no son para nada los más biodisponibles ni lo mejor que podemos tomar. Además, ahora veremos en el problema número 2. ¿Qué pasa con esos omega 6? Problema número 2. Si el uno era la fabricación, vamos a ver que el problema número 2 es la proporción entre omega 6 y omega 3. Los poliinsaturados hay de tres tipos que yo sepa. Los omega 9 están muy presentes en el aceite de oliva virgen extra, por ejemplo, que se supone que es cardiosaludable y demás. Luego los omega 6, que son proinflamatorios, y los omega 3, que son los antiinflamatorios. Tanto los proinflamatorios como los antiinflamatorios son importantes. De hecho, son aceites esenciales. Omega 6 y omega 3 son aceites esenciales. Necesitamos consumirlos. Bien. ¿Y por qué son esenciales? Si son inflamatorios, suena mal, ¿verdad? Pero es que la inflamación es un proceso de cura y de defensa del cuerpo. Cuando hay una infección, por ejemplo, hay una inflamación para abordar el problema, para llevar nutrientes, para reparar la zona, para atacar al enemigo que se supone que está ahí en la infección, complicándonos la vida, todo eso. El proceso inflamatorio es necesario. Tiene que haber omega 6 en el cuerpo, claro. Los omega 3 también, porque una vez que el proceso inflamatorio ha pasado, el proceso desinflamado también es importante y ahí toma protagonismo absoluto la otra parte. Es decir, mientras estén en equilibrio, está perfecto. Ese es el problema, el que no hay equilibrio. En que en la forma de comer que tenemos hoy día, los omega 6 están súper presentes de forma mayoritaria, aplastante respecto a los omega 3. Piensa que cuando comemos una grasa, un cerdo, por ejemplo, o una vaca, me da igual el animal, cuando comemos esto y son de supermercado, están alimentados con soja y maíz y tienen los omega 6 por las nubes. Te estás comiendo un pollo ecológico, es una mazorca con plumas. Eso es, una mazorca de maíz con plumas llenos de omega 6, con un perfil lipídico de omega 6 altísimo. Y eso es un problema para el cuerpo. Lo ideal es que la proporción se considera que fuera de 1 a 1, un omega 6 contra un omega 3. En los tiempos modernos se considera que si tienes un omega 3 con un omega 6
perdón, un omega 3 contra 4 omega 6, 1, 4, esa proporción se consideraría, bueno, vamos a decir, fantástica, porque es muy complicado que la proporción esté tan cercana. ¿Qué tenemos hoy? Pues que cuando la gente se hace estudios de sus grasas corporales, lo que tiene es una proporción de 1 a 30, de 1 a 50, 1 a 60, disparadísimo el omega 6 respecto al omega 3. Por eso nos dicen constantemente que comamos pescado azul, sardinas, boquerones, todo esto, o marisco, para meter omega 3 de calidad al cuerpo que compense un poco la cantidad de omega 6 que nos metemos entre pecho y espalda. Entonces, aceites vegetales de semillas que son altísimos en omega 6, altísimos, y lo único que hacen es aumentar la desproporción todavía más. Este es el segundo motivo por el que no es recomendable tomar los omega 6. Y bueno, y en mi caso, en esta hablamos de la alimentación natural reparadora, los frutos secos quedan fuera de esta ecuación por lo mismo, porque sí, tienen sus propiedades, pero también tienen sus antinutrientes, te lo recuerdo, pero es que encima tienen estos omega 6 elevadísimos que lo que hacen es aumentar todavía más esa desproporción brutal que vivimos en esta parte del mundo occidental. Bien, y el tercer problema de los aceites de semillas es que son muy inestables. Inestables al calor, inestables a la luz y inestables con el oxígeno. Enseguida se enrancian, enseguida se desestructuran, enseguida aparecen sustancias tóxicas que son muy perjudiciales para nuestro organismo, que produce a su vez una secuencia, una cascada de manifestaciones, de reacciones químicas en el cuerpo que acaban oxidando y oxidando y oxidando cada vez más al cuerpo. Bueno, un desastre, porque aguantan muy mal el calor, por lo tanto, y precisamente porque son muy baratos, se cocina con ellos, se calientan y nos hacen los alimentos. Cuando vas a un restaurante, te cocinan con estos aceites. No te lo hacen con un aceite que soporte la temperatura, que tenga un punto de humo alto y además muy rico en grasas saturadas. No, 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 no. Te van a meter algo, porque es un negocio, piensa que es un negocio y piensa que hay una creencia instalada de que es saludable incluso, ¿no? Bueno, pues cada vez que metes en la sartén un aceite de estos, o sea, ya si ya son malos per se, por muy prensados en frío que sean, por lo que decía antes, empieza a degenerar de tal manera que se convierte en un gran veneno. Incluso el aceite de oliva virgen extra. Si cocinas con él, pasa de ser algo que puede ser quizás beneficioso. Le doy el beneficio de la duda. Pero en un momento en el que lo calentamos, y lo calentamos bastante para hacer un frito, un guiso, lo que sea, ahí empieza a ocurrir lo mismo que con estos aceites. Se empieza a desnaturalizar y empiezan a aparecer cosas que no deberías meter a tu cuerpo, porque son muy perniciosos. El hecho de que sean tan inestables hace que desaconseje totalmente su utilización para afinar con ellos. En su lugar usa grasas estables, grasas saturadas, usa manteca, usa mantequilla, usa si quieres el aceite de coco, que no es aceite, que para mí es una grasa, porque a temperatura ambiente, salvo cuando hace muchísimo calor, es sólido, ¿no? Pero bueno, vamos a llamarlo aceite de coco, que lo llaman así, usa si quieres el aceite de coco. El de oliva virgen extra solo crudo, ¿vale? Solo crudo. Y el de aguacate yo haría también lo mismo, solo lo tomaría crudo. Bueno, pues aquí tenemos un poco el problema de la inestabilidad de los aceites de semillas, que es otro de los grandes problemas. Por lo tanto, mantente alejado como si fuera, no sé, un veneno, como lo que son, auténtico veneno. Mantente alejado o alejada de ellos. No pasa nada porque incluyas en tu cocina mantequilla o manteca, preferiblemente manteca, o mantequilla ghee, que tiene un punto de humo más alto que la mantequilla. Y son opciones, o incluso la grasa, ¿cómo le llaman a esto? Cebo de res. Pues también son opciones saludables. Tú puedes usar eso en tu cocina con la tranquilidad de que lo que estás calentándolo no, al menos no te va a destruir por dentro. Soporta mucho mejor las temperaturas altas y no sé, es otro mundo. Mira,
Si la salud no te importa, parece mentira que hable de esto, pero si la salud no te importa, tienes que saber que los aceites vegetales de semillas son muy dañinos para el cuerpo en un montón de lugares. En las mitocondrias, por ejemplo, a nivel energético, hacen un destrozo importante, porque adquieren posiciones en la membrana celular, ahí en la mitocondria, que como son muy inestables a todos los niveles, enseguida se estropean y hacen ese efecto cascada con las grasas de alrededor, ¿no? Envolviendo la mitocondria. Pero en la piel en concreto, que también tenemos células en la piel y con su membrana celular llena de estos omega 6 que proceden de este tipo de aceites, son altamente fotosensibles. Y tú te expones al sol, por ejemplo, y te quemas enseguida o te salen manchas en la piel y resulta que te proteges del sol y te siguen saliendo manchas en la piel y cada verano manchas en la piel. Y dices, pero ¿cómo es posible? Me doy crema de protección solar que yo desaconsejo. He de hacer ese inciso. Y tomo mis medidas, no me da el sol ni por el forro, me pongo gorro, tal, y tengo la cara manchada. Son tan fotosensibles que hasta la luz de nuestro hogar, los fluorescentes de la cocina, las lámparas normales, la luz azul de interiores, también dañan esa parte de la membrana celular de nuestra piel. También te producen manchas. La luz de tu cocina, de tu mesilla. Imagínate el nivel. Bueno, pues para reparar, para quitar toda esa parte tóxica, esas grasas que proceden de los aceites de semillas, de un cuerpo se estima que puedes tardar 3 años cuando los quitas radicalmente. Si no lo haces, si esporádicamente estás consumiéndolos, pues evidentemente la cosa se va a alargar. Yo siempre propongo tomar el sol, generar el callo solar, exposición todos los días, poco a poco, empezando por la primavera hasta el verano. Pero eso, si no estás limpio de estas sustancias que tienen estos aceites, no va a ir bien. Vas a tener problemas porque son altamente inestables y los tienes en la piel. Y el resumen, lo que te quería decir, envejece muchísimo. Pero también sé que para la flora intestinal, para los intestinos son un desastre. En definitiva, te recomiendo encarecidamente que te alejes de estos aceites, mete grasas saturadas en tu vida, aprende a utilizarlos para cocinar, acostúmbrate, yo lo hice, se puede y lo vas a agradecer, ¿eh? No solamente tu salud, sino que incluso tu aspecto va a estar muy... Bueno, tu aspecto va a hablar un poco de tu estado físico y de tu estado de salud. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.